¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que entregarías tu vida entera sin pensarlo 2 veces? Yo sí. Y esa confianza, me costó absolutamente todo. Mi nombre es Elena. Tengo 34 años. Y esta es la historia de cómo 2 matrimonios perfectos se convirtieron en cenizas, de cómo 6 vidas quedaron arruinadas para siempre, y de cómo una sola venganza lo cambió todo. Pero para entender lo que pasó, necesito llevarte al principio. Al momento en que todo parecía un sueño hecho realidad. Hace 5 años, yo era una mujer feliz. Tenía un esposo maravilloso, un hogar cálido, y una mejor amiga que era como mi hermana. Mi esposo se llamaba Marcos. Alto, de ojos verdes, con esa sonrisa que te hacía sentir que todo estaría bien sin importar qué tan difícil fuera el día. Llevábamos 8 años casados. 8 años de risas, de planes, de sueños compartidos. Marcos trabajaba en una empresa de tecnología. Ganaba bien. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos. Teníamos una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad. Un jardín donde yo plantaba flores cada primavera. Un perro llamado Bruno que nos recibía moviendo la cola cada tarde. Todo era normal. Hermosamente normal. Y luego estaba Sofía. Sofía era mi mejor amiga desde la universidad. Nos conocíamos desde que teníamos 20 años. Habíamos pasado juntas por todo, desamores, exámenes imposibles, noches de llanto, y también las mejores celebraciones de nuestras vidas. Cuando me casé con Marcos, ella fue mi dama de honor. Cuando ella se casó con Roberto 2 años después, yo fui la suya. Roberto era contador. Un hombre serio, callado, pero buena persona. Sofía y él parecían llevarse bien. No eran la pareja más apasionada del mundo, pero había respeto. Había estabilidad. Los 4 nos volvimos inseparables. Salíamos juntos los fines de semana. Cenas en casa, viajes cortos a la playa, noches de juegos de mesa donde nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Marcos y Roberto se hicieron amigos cercanos. Sofía y yo éramos como hermanas. Nuestras vidas estaban entrelazadas de una manera tan natural que nunca imaginé que todo eso pudiera romperse. Nunca sospeché que debajo de esas sonrisas, había secretos oscuros. Secretos que destruirían todo. Pero en ese entonces, yo vivía en una burbuja de felicidad. Creía que conocía a las personas que amaba. Creía que la lealtad era algo real. Creía que las promesas significaban algo. Qué ingenua fui. Todo comenzó a cambiar hace 2 años. Al principio fueron cosas pequeñas. Detalles que cualquiera hubiera ignorado. Marcos empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que había proyectos nuevos, que tenía reuniones importantes. Yo le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Nunca me había dado razones para dudar. Pero luego noté otras cosas. Su teléfono. Antes lo dejaba por cualquier lado. Ahora lo llevaba siempre consigo. Incluso al baño. Cuando le preguntaba algo mientras revisaba mensajes, se ponía nervioso. Cerraba la pantalla rápidamente. Sonreía y me decía que eran tonterías del trabajo. Yo quería creerle. Desesperadamente quería creerle. Pero algo dentro de mí empezó a despertarse. Una voz pequeña, casi imperceptible, que me susurraba, algo no está bien. Intenté ignorarla. Durante meses, intenté ignorarla. Hasta que una noche, todo cambió. Era un viernes. Habíamos planeado una cena con Sofía y Roberto en nuestra casa. Yo había cocinado toda la tarde. Preparé lasaña, la favorita de Marcos. Puse la mesa bonita, con velas y todo. Quería que fuera una noche especial. Últimamente sentía que Marcos y yo nos habíamos distanciado un poco, y pensé que una velada tranquila con nuestros mejores amigos nos ayudaría a reconectar. Pero Marcos llegó tarde. Muy tarde. Cuando finalmente apareció, eran casi las 9 de la noche. Sofía y Roberto ya estaban allí, esperando incómodos. La comida se había enfriado.
Yo estaba molesta, pero intenté disimularlo. Marcos entró con una sonrisa forzada. Se disculpó diciendo que había tenido un problema en la oficina. Besó mi frente rápidamente y fue directo a saludar a Roberto. Pero yo lo vi. Vi cómo intercambió una mirada con Sofía. Fue apenas un segundo. Tal vez menos. Pero la vi. Una mirada cargada de algo que no pude descifrar en ese momento. Algo que hizo que mi estómago se apretara. Sofía desvió la vista rápidamente. Marcos se sentó a la mesa como si nada. Y yo me quedé de pie en la cocina, con las manos temblando, tratando de convencerme de que lo había imaginado todo. Esa noche fue extraña. La conversación se sentía forzada. Marcos estaba distraído. Sofía demasiado callada. Roberto era el único que parecía normal, hablando sobre un viaje que quería hacer con Sofía a las montañas. Cuando se fueron, me quedé recogiendo los platos en silencio. Marcos se fue directo a la habitación. Ni siquiera me preguntó si necesitaba ayuda. Me senté en la cocina vacía, rodeada de platos sucios, y por primera vez en mi vida, sentí miedo. Miedo de lo que podría descubrir si empezaba a buscar respuestas. Pero esa voz en mi cabeza ya no susurraba. Ahora gritaba. Y yo ya no podía ignorarla. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. No podía dejar de pensar en esa mirada entre Marcos y Sofía. La repetía una y otra vez en mi mente, como una película que no podía detener. Intentaba encontrarle explicaciones lógicas. Tal vez era mi imaginación. Tal vez estaba paranoica. Tal vez el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero no importaba cuánto intentara convencerme, algo dentro de mí sabía que había visto algo real. Empecé a observar. No de manera obvia. No confronté a nadie. Simplemente, presté atención. Y lo que vi me heló la sangre. Marcos empezó a salir más seguido. Siempre con excusas laborales. Reuniones con clientes. Capacitaciones. Proyectos urgentes. Su jefe esto, su equipo lo otro. Sonaba creíble. Demasiado creíble. Como si hubiera ensayado cada palabra. Pero había inconsistencias. Un día me dijo que tenía una junta importante un sábado por la mañana. Salió temprano, bien vestido, con su portafolio. Regresó 5 horas después. Le pregunté cómo había ido todo y me respondió con vaguedades. Bien, cansado, ya sabes cómo son estas cosas. 2 días después, sonó mi teléfono. Era la esposa de un compañero de trabajo de Marcos. Me llamaba para invitarme a una reunión social que estaban organizando las parejas de la oficina. Me preguntó si Marcos me había comentado. Le dije que no. Ella se sorprendió. Dijo que habían mandado la invitación hacía semanas y que varios ya habían confirmado asistencia. Incluyendo a Marcos. Pero él nunca me dijo nada. Colgué el teléfono sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. ¿Por qué no me había contado sobre esa reunión? ¿Por qué inventaba juntas que no existían? Esa noche, cuando llegó del trabajo, le pregunté casualmente sobre sus compañeros. Sobre si había eventos sociales próximos. Me dijo que no, que todo estaba tranquilo. Que la oficina estaba muy ocupada y que no había tiempo para esas cosas. Mentía. Me mentía directo a la cara. Y lo peor de todo es que lo hacía con tanta naturalidad que sentí náuseas. Pero no dije nada. Todavía no. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas. Así que empecé a investigar. Una tarde, mientras Marcos estaba en la ducha, tomé su teléfono. Me temblaban las manos. Nunca había hecho algo así. Nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad. Pero ya no podía seguir ignorando las señales. Tenía contraseña. Antes no la tenía. Intenté varias combinaciones. Su cumpleaños. El mío. Nuestra fecha de aniversario. Nada funcionaba. Cada intento fallido era como una puñalada.
Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué cambiar la contraseña? Escuché que el agua de la ducha se detenía. Rápidamente dejé el teléfono donde lo había encontrado y salí de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Marcos salió envuelto en una toalla, sonriéndome. ¿Todo bien, amor? Asentí. Sonreí. Mentí igual que él. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo podía fingir que todo estaba bien cuando claramente me estaba ocultando algo? Y entonces pensé en Sofía. Mi mejor amiga. Mi hermana del alma. La persona que conocía todos mis secretos, todos mis miedos, todos mis sueños. ¿Sería posible que ella también me estuviera mintiendo? Esa idea me pareció absurda al principio. Sofía y yo éramos inseparables. Nos contábamos todo. Si algo estuviera pasando en su vida, yo lo sabría. ¿Verdad? Pero luego recordé cosas. Pequeños detalles que había pasado por alto. Sofía también había estado actuando extraño últimamente. Más distante. Cuando la llamaba, a veces tardaba horas en responder. Antes me respondía de inmediato. Siempre. Sin importar qué estuviera haciendo. Y había cancelado varios planes conmigo en las últimas semanas. Siempre con excusas razonables. Que se sentía mal. Que tenía que trabajar. Que Roberto necesitaba su ayuda con algo. Nunca le había dado importancia. Pero ahora todo cobraba un significado diferente. Decidí llamarla. Era miércoles por la tarde. Sabía que normalmente estaba libre a esa hora. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Elena? Hola, amor. ¿Qué pasó? Su voz sonaba, nerviosa. O tal vez era mi imaginación. Nada, solo quería saber cómo estabas. Hace días que no hablamos bien. Hubo una pausa. Breve, pero notable. Sí, perdón, he estado un poco ocupada. Ya sabes, cosas de la casa y eso. ¿Todo bien con Roberto? Otra pausa. Sí, todo bien. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Solo pregunto. La conversación se sintió incómoda. Forzada. Como si ambas estuviéramos actuando. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono, tratando de descifrar qué era lo que acababa de sentir. Algo estaba mal. Muy mal. Y necesitaba descubrir qué era antes de que me volviera loca. Esa misma noche, tomé una decisión. Iba a seguir a Marcos. Sé que suena terrible. Sé que es algo que nunca pensé que haría. Pero estaba desesperada. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Al día siguiente, cuando Marcos salió al trabajo, esperé 30 minutos y luego lo seguí en mi auto. No fue a la oficina. Condujo hacia el otro lado de la ciudad. A un barrio que no reconocí. Se detuvo frente a un café pequeño, modesto, escondido entre otros negocios. Estacioné lejos, donde no pudiera verme. Y entonces lo vi bajar del auto. Esperó unos minutos afuera del café, revisando su teléfono. Y luego, ella llegó. Sofía. Mi mejor amiga. Mi hermana. La persona en la que más confiaba en el mundo. Llegó caminando rápido, mirando alrededor como si tuviera miedo de que alguien la viera. Marcos sonrió al verla. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que antes me dedicaba a mí. Se abrazaron. No fue un abrazo de amigos. Fue un abrazo de dos personas que se conocían íntimamente. Entraron juntos al café. Y yo me quedé sentada en mi auto, paralizada, sintiendo como mi mundo entero se desmoronaba en pedazos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía sentir un dolor tan profundo que pensé que me partiría en dos. Mi esposo. Mi mejor amiga.
juntos. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces me habían mentido en la cara? ¿Cuántas veces habían estado juntos mientras yo confiaba ciegamente en ellos? Me quedé allí durante 2 horas. Esperando. Observando. Destruida. Cuando finalmente salieron, se veían felices. Relajados. Marcos le tomó la mano brevemente antes de separarse. Ella se fue en su auto. Él en el suyo. Como si nada. Como si no acabaran de destrozar 2 matrimonios. Como si no acabaran de arruinar 6 vidas. Conduje de regreso a casa en piloto automático. No recuerdo el camino. Solo recuerdo el vacío. El dolor. La traición. Cuando llegué, me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces, en medio de ese dolor insoportable, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Algo frío. Algo oscuro. Algo que nunca había sentido antes. Rabia. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos donde dejas de ser quien eras y te conviertes en alguien completamente diferente. Para mí, ese momento fue cuando confirmé que la traición era real. Después de ver a Marcos y Sofía juntos en ese café, entré en una especie de shock. No podía creer lo que había visto. Parte de mí todavía buscaba explicaciones alternativas. Tal vez era una coincidencia. Tal vez se encontraron por casualidad. Tal vez estaban, no sé, planeando una sorpresa para Roberto y para mí. Qué estúpida. Pero el corazón hace eso. Te hace aferrarte a la esperanza incluso cuando toda la evidencia te grita la verdad. Así que decidí seguir investigando. Necesitaba pruebas concretas. Algo que no pudiera negar. Algo que no pudiera justificar. Durante los siguientes días, me convertí en alguien que no reconocía. Revisaba los recibos de la tarjeta de crédito de Marcos cuando él estaba dormido. Encontré cargos en restaurantes que nunca habíamos visitado juntos. Hoteles en los que nunca nos habíamos hospedado. Gastos que no podía explicar. Cuando le preguntaba sobre estos lugares, siempre tenía una respuesta preparada. Ah, sí, fue una comida de trabajo. El hotel fue para una capacitación de 2 días, ¿no te conté? Ese restaurante fue con los clientes nuevos. Siempre tan convincente. Siempre tan tranquilo. Y yo seguía fingiendo que le creía mientras por dentro me moría un poco más cada día. Luego vino el momento crucial. Un sábado por la mañana, Marcos me dijo que tenía que ir a la oficina por unas horas. Trabajo atrasado, dijo. Estaría de vuelta para la comida. Yo le sonreí. Le dije que no había problema. Le preparé café antes de que se fuera. Cuando su auto desapareció al final de la calle, tomé las llaves de mi coche y lo seguí. Esta vez estaba más calmada. Más fría. Más determinada. No fue a la oficina. Condujo directo a un edificio de departamentos en el centro de la ciudad. Un lugar elegante, con seguridad en la entrada. Estacionó en el estacionamiento subterráneo. Yo me quedé afuera, esperando. 20 minutos después, llegó Sofía. La vi entrar al edificio con una bolsa de compras. Llevaba un vestido que yo le había ayudado a escoger meses atrás. El cabello suelto. Maquillaje perfecto. Se veía hermosa. Y yo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No podía entrar al edificio sin que me vieran. Así que esperé. Y esperé. Y esperé. 3 horas. 3 horas estuve sentada en mi auto, imaginando lo que estaban haciendo allá arriba. Cada pensamiento era como un cuchillo. Cada minuto era una tortura. Cuando finalmente salieron, iban juntos. Marcos tenía su brazo alrededor de ella. Sofía se reía de algo que él había dicho. Se veían felices. Más felices de lo que Marcos había estado conmigo en meses. Se despidieron en el estacionamiento con un beso. No fue un beso rápido. Fue largo. Profundo. Íntimo.
El tipo de beso que se dan dos personas que están enamoradas. Vomité. Literalmente. Abrí la puerta de mi auto y vomité en la calle. El dolor físico era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Era como si me hubieran arrancado el corazón y lo estuvieran pisoteando frente a mis ojos. Cuando recuperé el aliento, me limpié la boca con la mano temblorosa y arranqué el auto. Llegué a casa antes que Marcos. Me lavé la cara. Me cambié de ropa. Me senté en la sala a esperar. Cuando él entró, venía silbando. Silbando. Como si nada. Como si no acabara de estar con mi mejor amiga. Como si no me estuviera destruyendo. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu mañana?, me preguntó, besando mi frente. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarlo. Para no gritarle. Para no decirle todo lo que había visto. Tranquila, respondí. ¿Y la tuya? ¿Mucho trabajo? Sí, bastante. Pero ya está listo. Ahora sí podemos disfrutar el fin de semana. Sonrió. Esa sonrisa que alguna vez amé y que ahora me daba asco. Me levanté del sillón. Voy a preparar algo de comer. En la cocina, apreté el borde de la encimera con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré profundo. Una vez. 2 veces. 3 veces. No podía derrumbarme ahora. No todavía. Porque aunque tenía la confirmación que buscaba, todavía me faltaba algo. Necesitaba saber qué iba a hacer con toda esta información. Esa noche, después de que Marcos se durmió, salí al jardín. Me senté en el pasto frío, mirando las estrellas, tratando de entender cómo había llegado a este punto. 2 años antes, mi vida era perfecta. O al menos eso creía. ¿En qué momento todo se torció? ¿Cuándo empezó esto entre Marcos y Sofía? ¿Fue algo gradual o hubo un momento específico donde decidieron traicionarme? Y luego pensé en Roberto. Pobre Roberto. Él no tenía idea de nada. Igual que yo había estado ciega durante tanto tiempo, él seguía viviendo en la ignorancia. Confiando en su esposa. Confiando en su amigo. Debería decirle. Tenía derecho a destruir su mundo como el mío había sido destruido. Pero entonces recordé algo. Recordé todas las veces que Roberto había sido amable conmigo. Todas las veces que se había preocupado genuinamente por mi bienestar. Todas las conversaciones sinceras que habíamos tenido. Roberto era un buen hombre. Y merecía saber la verdad. Al día siguiente llamé a Sofía. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez antes de tomar cualquier decisión. Elena, qué sorpresa. ¿Pasa algo? Su voz sonaba normal. Alegre incluso. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Claro. ¿Es urgente? Porque tengo algunas cosas que hacer hoy, pero... Es importante, Sofía. Hubo una pausa. Está bien. En 1 hora en el café de siempre. Perfecto. El café de siempre. Nuestro lugar. Donde habíamos pasado tantas tardes hablando de todo. De nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras vidas. Todo había sido una mentira. Llegué primero. Pedí un café que no tenía intención de tomar. Solo necesitaba tener algo en las manos para no temblar tanto. Cuando Sofía entró, se veía radiante. Hermosa. Feliz. Se sentó frente a mí con una sonrisa. ¿Qué pasó? Te ves seria. La miré fijamente. Busqué en su rostro algún indicio de culpa. De remordimiento. De algo que me dijera que al menos sentía mal por lo que estaba haciendo. No encontré nada. ¿Hay algo que quieras decirme?, pregunté. Ella parpadeó, confundida. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Sobre tu vida. Sobre... Marcos. Vi cómo su expresión cambiaba. Solo fue un microsegundo. Pero lo vi. Un destello de pánico en sus ojos.
Marcos. ¿Qué tiene que ver Marcos? Tú dime. Elena, no entiendo de qué hablas. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Sabes? Todavía te estoy dando la oportunidad de ser honesta conmigo. Después de todo lo que hemos vivido juntas, pensé que al menos merecía eso. Sofía se puso pálida. ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante, sosteniendo su mirada. Los vi, Sofía. Vi cómo se besan. Cómo se abrazan. Vi todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, yo no quería, esto no debía pasar así. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ella bajó la mirada. Las lágrimas cayeron sobre la mesa. 1 año. 1 año. 12 meses de mentiras. De traición. De fingir ser mi amiga mientras se acostaba con mi esposo. ¿Por qué? Susurré. No lo sé. Al principio no sé cómo pasó. Una noche Roberto y yo tuvimos una pelea terrible. Llamé a Markov para pedirle consejo y él vino a verme. Hablamos. Tomamos vino. Y una cosa llevó a la otra. ¿Y después de esa primera vez? ¿Qué excusa tienes para las siguientes cientos de veces? Me enamoré de él. Su voz se quebró. Sé que está mal. Sé que te estoy lastimando. Pero no puedo evitarlo, Elena. Lo amo. Me quedé sin palabras. No porque me sorprendiera, sino porque no podía creer la facilidad con la que lo decía. Como si amar a mi esposo justificara destruir mi vida. Me levanté de la mesa. Aléjate de mí. Aléjate de mi esposo. Y si tienes aunque sea un poco de decencia, dile la verdad a Roberto. Elena, por favor, podemos hablar. No hay nada que hablar. Salí del café sin mirar atrás. Y mientras caminaba hacia mi auto, sentí como todo dentro de mí se endurecía. El dolor todavía estaba ahí. La traición todavía ardía. Pero ahora había algo más. Un plan. Una venganza. Porque si algo había aprendido en todo esto, era que yo también podía jugar este juego. Y cuando jugara, iba a ganar. Después de confrontar a Sofía, conduje sin rumbo durante horas. No podía ir a casa. No podía enfrentar a Marcos todavía. No con la rabia que sentía. No con el huracán de emociones que amenazaba con destruirme por completo. Terminé en un parque al otro lado de la ciudad. Me senté en una banca, mirando a las familias pasar. Niños corriendo. Parejas tomadas de la mano. Personas viviendo vidas normales mientras la mía se había convertido en una pesadilla. Y entonces mi teléfono sonó. Era Roberto. Por un momento consideré no contestar. Pero algo me hizo tomar la llamada. ¿Elena? Disculpa que te moleste. ¿Has visto a Sofía? No contesta su teléfono y dijo que iba a hacer unas compras, pero ya pasaron varias horas. Su voz sonaba preocupada. Genuinamente preocupada por su esposa. Por la mujer que lo estaba traicionando. Sentí una punzada de culpa. Roberto no merecía estar en la oscuridad. No merecía ser el único que no sabía la verdad. Roberto, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo? Está bien, Sofía. Es complicado. Pero necesito verte. A solas. Hubo una pausa. ¿Dónde estás? Le di la dirección del parque. 20 minutos después, su auto se estacionó cerca. Lo vi caminar hacia mí con el ceño fruncido, claramente confundido. Roberto era un hombre sencillo. De complexión promedio, cabello castaño comenzando a encanecer en las sienes, ojos color miel que siempre habían sido amables. Vestía su ropa de siempre, jeans y una camisa casual.
Nada pretencioso. Nada falso. Se sentó a mi lado en la banca. ¿Qué sucede, Elena? Me estás asustando. Respiré profundo. No había forma fácil de decir esto. Roberto, hay algo que necesitas saber. Sobre Sofía. Y sobre Marcos. Lo vi ponerse tenso. ¿Qué pasa con ellos? Están teniendo una aventura. Desde hace un año. El silencio que siguió fue brutal. Vi cómo sus ojos se abrían. Cómo su rostro perdía el color. Cómo su boca se abría ligeramente, procesando palabras que claramente nunca esperó escuchar. ¿Qué? Su voz salió como un susurro roto. Lo siento. Siento tener que decírtelo así. Pero mereces saber la verdad. No, no puede ser. Sofía jamás, nosotros estamos bien. Ella me ama. Estamos planeando tener hijos el próximo año. No tiene sentido. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Yo tampoco quería creerlo. Pasé semanas negándolo. Pero los vi, Roberto. Los vi juntos. Y hoy confronté a Sofía. Ella lo admitió todo. Roberto se llevó las manos a la cara. Sus hombros comenzaron a temblar. Este hombre fuerte, tranquilo, siempre compuesto, se estaba rompiendo frente a mí. ¿Cómo es posible? Marcos. Mi amigo. Mi mejor amigo. ¿Cómo pudieron hacernos esto? No tenía respuestas. Solo tenía el mismo dolor que él sentía ahora. Nos quedamos sentados en esa banca durante más de una hora. A veces hablábamos. A veces solo llorábamos en silencio. Compartiendo el peso de una traición que ninguno de los dos había pedido. Roberto me contó cosas que no sabía. Me dijo que Sofía había estado distante últimamente. Que cuando intentaba acercarse a ella, siempre tenía una excusa. Que su vida íntima había disminuido dramáticamente en los últimos meses. Que ella siempre parecía estar en otro lugar, incluso cuando estaban juntos. Todas las señales habían estado ahí. Para ambos. Y los dos habíamos sido demasiado confiados, demasiado ingenuos para verlas. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó finalmente. No lo sé. Confrontar a Marcos, supongo. Pedirle el divorcio. Intentar reconstruir mi vida de alguna manera. Roberto asintió lentamente. Yo también debería hacer lo mismo. Pero Elena, no puedo simplemente dejar que se salgan con la suya así como así. Nos mintieron. Nos humillaron. Nos hicieron sentir que estábamos locos mientras ellos. No pudo terminar la frase. Y fue en ese momento cuando la idea comenzó a formarse en mi mente. Tienes razón, dije lentamente. No merecen salirse con la suya. Merecen sentir aunque sea una fracción del dolor que nos causaron. Roberto me miró. Sus ojos, normalmente tan tranquilos, ahora ardían con algo que no había visto antes. Rabia. ¿Qué tienes en mente? Y entonces se lo dije. Le conté la idea que había estado germinando desde que salí de ese café. Un plan que en circunstancias normales nunca hubiera considerado. Pero estas no eran circunstancias normales. Marcos y Sofía nos habían destruido. Y ahora nosotros haríamos lo mismo con ellos. Pero lo haríamos de una manera que jamás olvidarían. Pasamos las siguientes horas en ese parque, refinando cada detalle. Roberto resultó ser sorprendentemente meticuloso. Su mente de contador trabajaba calculando cada paso, cada posible consecuencia. El plan era simple en teoría, pero requeriría precisión perfecta en la ejecución. Primero, necesitábamos evidencia sólida. Fotos, vídeos, mensajes. Todo lo que pudiéramos recolectar. Segundo, necesitábamos hacer que se sintieran seguros. Que creyeran que habían ganado. Que podían seguir con su aventura sin consecuencias. Tercero, en el momento perfecto, cuando estuvieran más vulnerables, los expondrían. Pero no de cualquier manera. Los expondríamos frente a sus familias.
sus amigos, sus colegas. Frente a toda la gente que admiraba y respetaba a estos dos mentirosos. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Roberto. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca. Nos miramos. Dos personas rotas uniéndose por un propósito común. Venganza. Los siguientes días fueron extraños. Volví a casa esa noche y actué como si nada hubiera pasado. Marcos me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido de compras y luego a tomar café con una amiga del trabajo. Mintió. Igual que él había estado mintiendo durante un año. Pero a diferencia de él, yo tenía un propósito. Roberto hizo lo mismo con Sofía. Cuando ella llegó a casa esa noche, actuó completamente normal. No la confrontó. No le reclamó nada. Solo esperó. Y observó. Comenzamos a recolectar evidencia. Roberto instaló un software de rastreo en el teléfono de Sofía cuando ella estaba dormida. Yo hice lo mismo con el de Marcos. Finalmente pudimos leer sus mensajes. Y lo que encontramos fue devastador. No solo eran mensajes ocasionales. Era una relación completa. Conversaciones largas. Planes a futuro. Declaraciones de amor. En uno de los mensajes, Marcos le escribía a Sofía: no puedo esperar a que esto termine y podamos estar juntos de verdad. Elena y Roberto merecen a alguien mejor que nosotros de todas formas. Como si fueran los mártires de esta historia. Como si nos estuvieran haciendo un favor. En otro mensaje, Sofía escribía: a veces me siento mal por Elena. Pero luego te veo y sé que esto es real. Que esto es lo que debía pasar. Cada mensaje era una puñalada. Pero también era combustible. Combustible para el fuego que estábamos a punto de encender. Roberto y yo nos reuníamos en secreto. Siempre en lugares diferentes. Siempre cuidando de no levantar sospechas. Él me mostraba las fotos que había tomado de Sofía saliendo del apartamento de Marcos. Yo le mostraba los recibos de hotel que había encontrado. Juntábamos las piezas del rompecabezas. Y el cuadro completo era peor de lo que habíamos imaginado. No solo habían estado juntos durante un año. Habían estado planeando un futuro juntos. Tenían cuentas bancarias secretas. Habían estado ahorrando dinero. Habían hablado sobre divorciarse de nosotros y mudarse a otra ciudad. Nos iban a dejar. Pero no sin antes asegurarse de que ellos salieran ganando en los divorcios. Marcos había estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo desconocía. Sofía había estado haciendo lo mismo con Roberto. Nos iban a dejar sin nada. Cuando Roberto descubrió esto, lo vi perder la compostura por primera vez. Voy a destruirlos, dijo entre dientes. Voy a asegurarme de que pierdan todo. Y yo asentí. Porque había llegado el momento de pasar a la siguiente fase del plan. La fase donde dejábamos de ser las víctimas. Y nos convertíamos en los cazadores. Hay un dicho que dice: la venganza es un platillo que se sirve frío. Nunca entendí realmente qué significaba hasta este momento. Porque mientras más esperábamos, más evidencia recolectábamos, más frío se volvía mi corazón, más perfecta se volvía nuestra venganza. Roberto y yo nos habíamos convertido en un equipo improbable. Dos personas que antes apenas hablaban a solas, ahora éramos cómplices en algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La siguiente parte del plan requería paciencia. Teníamos que dejar que Marcos y Sofía se sintieran completamente seguros. Que creyeran que su secreto estaba a salvo. Que podían seguir jugando con nuestras vidas sin consecuencias. Así que eso fue exactamente lo que hicimos. Me convertí en la esposa perfecta. Le preparaba el desayuno a Marcos cada mañana. Le preguntaba sobre su día. Le sonreía cuando llegaba tarde. Le decía que lo amaba antes de dormir. Cada maldita noche. Y lo odiaba. Odiaba tener que tocarlo. Odiaba tener que fingir. Odiaba verlo mentirme con tanta facilidad. Pero lo hice. Porque cada día que pasaba,
cada mentira que él me decía, era otro clavo en su ataúd. Roberto hacía lo mismo con Sofía. Me contaba cómo ella llegaba a casa después de estar con Marcos, oliendo la colonia de él, y le decía que había estado en el gimnasio. Cómo le preparaba la cena como si nada, mientras todavía tenía marcas en el cuello que intentaba cubrir con maquillaje. No sé cómo lo haces, me dijo Roberto una tarde mientras nos reuníamos en secreto. No sé cómo puedes verlo a los ojos y no gritarle todo lo que sabes. Porque hay algo más importante que gritar, respondí. Hay algo más satisfactorio que un momento de catarsis. ¿Qué? Ganar. Y Roberto sonrió. Una sonrisa oscura que nunca le había visto antes. Estábamos cambiando. Ambos. Esta experiencia nos estaba transformando en personas que nunca pensamos ser. Pero no nos importaba. Porque ellos nos habían quitado todo. Y ahora era nuestro turno. La siguiente fase del plan era crear la trampa perfecta. Necesitábamos que Marcos y Sofía bajaran la guardia completamente. Y sabíamos exactamente cómo hacerlo. Una noche, durante la cena, le dije a Marcos que estaba pensando en que tomáramos unas vacaciones. Solo nosotros dos. Como en los viejos tiempos. Vi el pánico en sus ojos, aunque intentó ocultarlo. ¿Vacaciones? No sé si pueda pedir días libres en el trabajo ahora. Vamos, amor. Hace tanto que no pasamos tiempo de calidad juntos. Solo un fin de semana. A la playa. Como cuando éramos novios. Pude ver cómo su mente trabajaba, buscando excusas. Es que, tengo un proyecto muy importante en estas semanas. Por favor. Le tomé la mano, fingiendo el dolor perfecto en mi voz. Siento que nos estamos distanciando. Necesito esto. Necesito recuperar lo nuestro. Y entonces lo vi. Culpa. Real, genuina culpa en sus ojos. Casi me hizo reír. Ahora sentía culpa. Después de un año de engaños. Después de planear abandonarme. Después de todo. Está bien, dijo finalmente. Reservaré ese fin de semana. Lo prometo. Perfecto. Le mandé un mensaje a Roberto, funcionó. Él respondió, Sofía también aceptó. Dijo que necesitamos reconectar. Oh, la ironía. Pero aquí estaba el verdadero genio del plan. No íbamos a ir a ningún lado. Roberto y yo reservamos hoteles para ese fin de semana. Hicimos que nuestros cónyuges creyeran que estaríamos fuera de la ciudad. Marcos pensando que estaría con Elena en la playa. Sofía creyendo que estaría con Roberto en las montañas. Pero en realidad, Roberto y yo íbamos a quedarnos en la ciudad. Vigilando. Porque sabíamos exactamente lo que harían en cuanto creyeran que teníamos vía libre. Y teníamos razón. 2 días antes del viaje, intercepté un mensaje de Sofía a Marcos. Este fin de semana finalmente tendremos la casa para nosotros. Roberto se va a las montañas y Elena a la playa. Podemos pasar todo el fin de semana juntos sin escondernos. La respuesta de Marcos, no puedo esperar. Te amo. Roberto casi rompe su teléfono cuando le mostré los mensajes. Tranquilo, le dije. Recuerda el plan. Mientras más confiados estén, más fuerte será la caída. Él respiró profundo. Tienes razón. ¿Tienes todo listo? Todo. Habíamos contratado a un investigador privado. Un profesional que documentaría cada momento de ese fin de semana. Fotos. Vídeos. Todo en alta resolución. Todo con fecha y hora. También habíamos contactado a un abogado. Uno especializado en divorcios. Le habíamos dado acceso a toda la evidencia financiera que habíamos recolectado. Las transferencias secretas. Las cuentas ocultas. Todo. Nuestro abogado nos había confirmado que con esta evidencia, Marcos y Sofía no solo perderían en el divorcio, enfrentarían consecuencias legales por fraude financiero. Pero eso era solo el comienzo. Porque la verdadera venganza no era legal. Era social.
Habíamos creado cuentas de correo electrónico anónimas. Habíamos compilado un dossier completo con todas las pruebas de la aventura. Fotos. Mensajes. Cronología. Todo perfectamente organizado. Y teníamos una lista. Una lista de todas las personas importantes en las vidas de Marcos y Sofía. Sus padres. Sus hermanos. Sus jefes. Sus compañeros de trabajo. Sus amigos cercanos. Todos iban a recibir ese dossier. Todos iban a saber exactamente quiénes eran Marcos y Sofía. ¿Crees que es demasiado?, me preguntó Roberto una noche, 2 días antes de ejecutar el plan. ¿Demasiado?, repetí. Roberto, nos mintieron durante 1 año. Nos robaron. Planeaban abandonarnos y dejarnos sin nada. ¿Tú crees que es demasiado? Él negó con la cabeza. No. Tienes razón. Merecen esto y más. El día finalmente llegó. Viernes por la mañana. Marcos se despidió de mí en la puerta con un beso en la frente. Que tengas un buen viaje, amor. Cuídate mucho. Tú también. No trabajes demasiado este fin de semana. Sonrió. No lo haré. Prometo descansar. Mentiroso. Cargué mi maleta en el auto. Conduje hacia la carretera como si realmente me fuera. Pero en la primera salida, me desvié. Regresé a la ciudad por una ruta alterna. Me registré en un hotel bajo un nombre falso. Roberto hizo exactamente lo mismo. Nos reunimos esa tarde en mi habitación de hotel para coordinar los últimos detalles. El investigador está en posición, me dijo. Tiene equipos de vídeo y audio listos. ¿Y los correos? Programados para enviarse el domingo a las 6 de la tarde. 2 horas antes de que supuestamente regresemos de nuestros viajes. Perfecto. Para cuando Marcos y Sofía se dieran cuenta de lo que había pasado, sus vidas ya habrían explotado. Esa noche, vimos en tiempo real a través de las cámaras del investigador cómo Marcos llegaba a la casa que compartía con Sofía. Roberto había instalado cámaras de seguridad semanas atrás, supuestamente por seguridad. Sofía nunca sospechó. Los vimos abrazarse en la puerta. Los vimos entrar juntos, riendo. Los vimos actuar como una pareja real. En la casa que Roberto había pagado. En el sofá que Roberto había comprado. Durmiendo en la cama que Roberto compartía con Sofía. Yo apretaba los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mis palmas. No los mires, me dijo Roberto, apartando la vista él también. No necesitamos ver más. Ya tenemos lo que necesitamos. Tenía razón. El investigador estaba documentando todo. Eso era suficiente. El sábado fue eterno. Sabíamos que Marcos y Sofía estaban juntos. Disfrutando de un fin de semana completo sin tener que esconderse. Probablemente haciendo planes para el futuro. Un futuro que nunca iban a tener. Roberto y yo pasamos el día repasando el plan una y otra vez. Asegurándonos de que no hubiera ningún detalle suelto. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó en algún momento. ¿De qué? De todo esto. De la venganza. De no simplemente dejarlo ir y seguir adelante. Lo pensé por un momento. No, respondí finalmente. No me arrepiento. Porque no se trata solo de nosotros, Roberto. Se trata de que no pueden simplemente destruir vidas y salir ilesos. Se trata de justicia. Él asintió. Tienes razón. Y además, después de todo lo que hicimos para recolectar evidencia, sería un desperdicio no usarla. Sonreímos. 2 personas rotas encontrando consuelo en la venganza compartida. Tal vez no era sano. Tal vez no era lo correcto. Pero era lo que necesitábamos. El domingo por la mañana, el investigador nos envió el reporte final. Teníamos más de 50 fotos. 3 vídeos. Grabaciones de audio de conversaciones donde Marcos y Sofía hablaban abiertamente sobre nosotros. En una de las grabaciones, Sofía decía, pobre Roberto.
Es tan bueno. Tan aburrido, pero bueno. Se va a destrozar cuando se entere. En otra, Marcos comentaba, Elena merece a alguien que realmente la valore. Yo ya no puedo fingir más. La hipocresía era asombrosa. Es hora, dijo Roberto, mirando su reloj. 3 horas para que se envíen los correos. ¿Estás listo? Más que nunca. Presioné el botón en mi laptop. Los correos estaban programados. No había vuelta atrás. En 3 horas, el mundo de Marcos y Sofía iba a explotar. Y Roberto y yo estaríamos allí para ver cada segundo. Hay ciertos momentos en la vida que quedan grabados en tu memoria para siempre. Momentos donde el tiempo parece detenerse. Para mí, uno de esos momentos fue cuando presioné el botón enviar en esos correos. Roberto y yo nos quedamos sentados en silencio en mi habitación de hotel, mirando la pantalla de la laptop. Los correos estaban programados para enviarse a las 6 de la tarde del domingo. Eran las 5:30 de la tarde. 30 minutos. 30 minutos y las vidas de Marcos y Sofía cambiarían para siempre. ¿Crees que deberíamos estar allí cuando lo descubran?, preguntó Roberto. No, respondí. Dejemos que el pánico los consuma primero. Que intenten llamarnos y no los contestemos. Que se den cuenta de que no tienen control sobre nada. Él asintió. Me gusta como piensas. 5:45 de la tarde. Roberto se paseaba nervioso por la habitación. Yo me había quedado completamente quieta, mirando el reloj. 5:50 de la tarde. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Hola amor, ¿cómo va todo? Disfrutando la playa. Quería reír. Quería llorar. Quería gritarle. No respondí. 5:55 de la tarde. El teléfono de Roberto también vibró. Sofía preguntando cómo iba su viaje a las montañas. Tampoco respondió. 6 de la tarde. Los correos se enviaron. 237 correos electrónicos salieron simultáneamente a cada persona en nuestras listas. Padres, hermanos, amigos, colegas, jefes. Todos recibieron el mismo paquete. Un documento PDF de 25 páginas titulado La verdad sobre Marcos Rivera y Sofía Morales. Incluía cronología completa de la aventura. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Fotografías con fecha y hora. Evidencia de fraude financiero. Vídeos del fin de semana. Testimonio escrito nuestro explicando todo. No dejamos nada fuera. 6:05 de la tarde. El teléfono de Roberto sonó. Era su madre. No contestó. Silencio del otro lado. Elena, yo puedo explicar. Guarda tus explicaciones para el juez. Y colgué. Mi mano temblaba. No de miedo. De pura adrenalina. Roberto me miraba con admiración. Eso fue increíble. 2 minutos después, su teléfono sonó. Era Sofía. Puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Roberto? ¿Qué está pasando? Todo el mundo está llamándome, diciendo cosas horribles, enviándome mensajes de odio. ¿Horribles? La voz de Roberto era aterradoramente calmada. ¿Qué tiene de horrible la verdad, Sofía? Roberto, por favor, déjame explicarte. Adelante. Explícame cómo te acostaste con mi mejor amigo durante 1 año. Explícame cómo me mentiste todos los días. Explícame cómo planeabas dejarme sin nada. Yo nunca, eso no es, las cosas no son como parecen. Tengo vídeos, Sofía. Vídeos de este fin de semana. Vídeos de ti en mi casa, en mi cama, con él. ¿Cómo vas a explicar eso? La escuchamos sollozar. Roberto, lo siento tanto. Me enamoré. No quería lastimarte. Iba a decírtelo, lo juro, solo estaba esperando el momento correcto. ¿El momento correcto? ¿Cómo cuando ya hubieras vaciado nuestras cuentas bancarias?
¿Qué? Yo nunca, ¿de qué hablas? Tengo los registros, Sofía. Todo está documentado. Tú y Marcos van a pagar por esto. Legal y socialmente. Y colgó. Nos miramos. Y por primera vez en meses, sonreímos genuinamente. Habíamos ganado. Las siguientes horas fueron caóticas. Las redes sociales explotaron. Aparentemente varios de los amigos que recibieron los correos compartieron la información públicamente. No era algo que Roberto y yo hubiéramos planeado, pero tampoco nos molestó. La madre de Marcos le dejó un mensaje de voz que accidentalmente nos envió. Estaba llorando, diciendo que no podía creer que su hijo fuera capaz de algo así. Que había criado a un hombre mejor que eso. Los padres de Sofía fueron a su casa. Según nos contó uno de nuestros amigos en común, hubo una confrontación terrible. Gritos. Llantos. Su padre llamándola una vergüenza para la familia. En el trabajo, ambos fueron convocados a reuniones de recursos humanos. Las políticas de la compañía de Marcos prohibían estrictamente las relaciones extramaritales que afectaran el ambiente laboral. Especialmente cuando involucraban dinero de la empresa, como había sido el caso con algunos viajes de negocios que Marcos había facturado y que en realidad fueron escapadas románticas con Sofía. Todo se estaba derrumbando. Exactamente como habíamos planeado. Esa noche, Roberto y yo decidimos finalmente regresar. Nos fuimos de nuestros respectivos hoteles y nos dirigimos a nuestras casas. Cuando llegué, Marcos estaba ahí. Se veía destrozado. Ojos rojos. Cabello despeinado. Ropa arrugada. Se levantó del sofá cuando me vio entrar. Elena, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Tenemos que arreglar esto. No hay nada que arreglar. Por favor. Cometí un error. Un error terrible. Pero te amo. Siempre te he amado. Me reí. Una risa amarga, llena de dolor. ¿Me amas? ¿Me amabas cuando te acostabas con Sofía? ¿Me amabas cuando planeabas dejarme? ¿Me amabas cuando robabas nuestro dinero? Fue un momento de debilidad. Estaba confundido. Pero ahora veo claro. Te necesito. Nuestra vida juntos. Nuestra vida juntos terminó el día que decidiste traicionarme. Elena. Quiero que saques tus cosas de esta casa. Tienes 3 días. Después cambiaré las cerraduras. No puedes hacer eso. Esta es mi casa también. Revisa los papeles de propiedad, Marcos. La casa está solo a mi nombre. Fue regalo de mis padres, ¿recuerdas? No tienes ningún derecho legal sobre ella. Vi cómo la realización lo golpeaba. Estaba perdiendo todo. No puedes dejarme en la calle. Puedes quedarte con Sofía. Oh, espera. Roberto también la está echando. Qué lástima. Supongo que tendrán que buscar un lugar juntos. Con el dinero que robaron, seguro pueden pagar algo. Ah, pero mi abogado congeló esas cuentas. Qué mala suerte. La desesperación en sus ojos era casi satisfactoria. Casi. Porque parte de mí, una parte muy pequeña, todavía recordaba al hombre que amé. Al hombre que creí que era. Pero ese hombre nunca existió realmente. Solo era una máscara. Y ahora estaba viendo su verdadero rostro. Mereces esto, le dije finalmente. Mereces cada gramo de dolor que estás sintiendo. Porque eso es lo que yo sentí cuando descubrí tu traición. Y voy a asegurarme de que nunca lo olvides. Subí las escaleras hacia nuestra habitación. Ex habitación. Ya no era nuestra nada. Esa noche dormí sola en la cama que alguna vez compartimos. Y por primera vez en meses. Dormí en paz. Los días siguientes al escándalo fueron un torbellino. La historia de Marcos y Sofía se había vuelto el tema de conversación en todos nuestros círculos sociales. En la ciudad entera, parecía. 2 matrimonios destruidos por una aventura de 1 año. Fraude financiero. Mentiras.
Traición. Tenía todos los elementos de un drama televisivo. Excepto que era real. Y las consecuencias eran devastadoramente reales. Marcos perdió su trabajo. La compañía no tuvo otra opción. Cuando salió a la luz que había estado usando fondos corporativos para financiar su aventura, facturando viajes de negocios, que en realidad eran escapadas románticas con Sofía, lo despidieron inmediatamente. Sin liquidación. Sin carta de recomendación. Con una anotación en su expediente laboral que básicamente lo haría imposible de contratar en cualquier empresa seria de la industria. Sofía tuvo mejor suerte. Técnicamente. No la despidieron, pero la degradaron. De gerente de marketing a asistente administrativa. 1/3 del salario. Sin beneficios. Y todos en su oficina sabían por qué. El acoso social fue brutal. No voy a mentir y decir que no sentí algo de culpa cuando escuché algunas de las cosas que les estaban pasando. Personas desconocidas enviándoles mensajes de odio. Ex amigos publicando sobre ellos en redes sociales. Sus familias dándoles la espalda. Pero entonces recordaba. Recordaba cada mentira. Cada noche que Marcos llegó tarde oliendo a ella. Cada vez que Sofía me miró a los ojos y fingió ser mi amiga mientras se acostaba con mi esposo. Y la culpa desaparecía. Roberto y yo nos apoyábamos mutuamente durante este tiempo. Nos habíamos vuelto cercanos de una manera que nunca imaginé. No romántica. No todavía, al menos. Pero había una conexión profunda. Una comprensión mutua que solo las personas que han pasado por el mismo infierno pueden tener. Nos reuníamos casi todos los días. A veces solo para tomar café y hablar. Otras veces para coordinar con nuestros abogados. Los procesos de divorcio avanzaban rápidamente. Con toda la evidencia que teníamos, ni Marcos ni Sofía pudieron pelear. Aceptaron los términos que nosotros dictamos. Yo me quedé con la casa. Roberto se quedó con la suya. Las cuentas bancarias fueron divididas equitativamente después de que se recuperaron los fondos que habían robado. Y ambos tuvimos que pagar una multa considerable por el fraude. Dinero que fue directamente a Roberto y a mí como compensación. Justicia. Fría. Calculada. Perfecta. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos donde cuestioné si habíamos ido demasiado lejos. Una tarde, la madre de Marcos apareció en mi puerta. Era una mujer mayor, de cabello gris, ojos cansados. Siempre había sido amable conmigo. Me había tratado como una hija. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada, sentí un nudo en el estómago. Elena, ¿puedo pasar? No quería. Pero no pude negarme. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí té. Ella aceptó, aunque apenas lo tocó. No vine a defenderlo, comenzó. Lo que hizo Marcos fue imperdonable. Nunca pensé que mi hijo fuera capaz de algo así. Me quedé callada, sin saber qué decir. Pero vine a pedirte, por favor, ten piedad. Marcos está destruido. No come. Apenas duerme. Está viviendo en un motel horrible porque no puede pagar algo mejor. Su carrera está arruinada. Su reputación destrozada. Él se lo hizo a sí mismo, dije suavemente. Lo sé. Lo sé y no lo justifico. Pero Elena, tú no eres así. Tú siempre fuiste una mujer de buen corazón. Esta venganza, esta crueldad, no es quien tú eres. Sus palabras me dolieron. Porque tenía razón. No era quien yo era. O al menos, no era quien solía ser. Esta experiencia me había cambiado. Me había endurecido. Me había convertido en alguien capaz de venganza fría y calculada. ¿Era mejor persona antes? Tal vez. ¿Era más feliz? Definitivamente no. Lo siento, le dije finalmente. Siento que Marcos esté sufriendo. Siento que tú tengas que ver a tu hijo así. Pero no puedo sentir lástima por él. No después de lo que hizo. Ella asintió lentamente,
las lágrimas corriendo por sus mejillas. Entiendo. Solo quería intentarlo. Como madre. Se fue poco después. Y yo me quedé sentada en mi sala, sintiéndome extrañamente vacía. ¿Había ganado? Sí. Me sentía mejor. No estaba segura. Roberto tuvo una experiencia similar con el hermano de Sofía. Me lo contó esa misma noche cuando nos vimos para cenar. Habíamos empezado a hacerlo regularmente. Dos personas navegando juntas las aguas turbulentas del post-venganza. Me rogó que la perdonara, me dijo Roberto, moviendo su comida sin realmente comer. Dijo que Sofía está devastada. Que ha intentado quitarse la vida 2 veces. Me quedé helada. ¿Qué? No tuvo éxito, obviamente. Pero... Elena, ¿somos responsables de eso? La pregunta pesaba en el aire entre nosotros. No, dije finalmente, aunque no estaba completamente segura. Ella tomó sus decisiones. Nosotros solo expusimos la verdad. Lo que ella haga con esa verdad es su responsabilidad. ¿De verdad lo crees? Tengo que creerlo. Porque si empiezo a sentir culpa por sus acciones, entonces todo esto fue en vano. Roberto asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Tal vez ambos estábamos empezando a cuestionar si la venganza realmente valía el precio que todos estábamos pagando. Esa noche, sola en mi casa, revisé las redes sociales por primera vez en días. Fue un error. Los comentarios sobre Marcos y Sofía eran brutales. Personas que ni siquiera los conocían emitiendo juicios. Llamándolos nombres. Deseándoles muerte. Había ido demasiado lejos. Yo había querido justicia. Pero esto era un linchamiento público. Cerré la laptop sintiendo náuseas. ¿Qué había hecho? Los siguientes días pasaron en una niebla. El divorcio se finalizó. Oficialmente, ya no estaba casada con Marcos. Debería haber sentido alivio. Libertad. Pero solo sentía vacío. Roberto llamó una tarde. Su voz sonaba diferente. Más seria. Necesitamos hablar. En persona. Nos encontramos en el parque donde todo había comenzado. Donde habíamos planeado nuestra venganza. He estado pensando mucho, comenzó. Sobre todo esto. Sobre lo que hicimos. Yo también. Y creo que tal vez nos dejamos llevar demasiado. Sentí alivio al escucharlo decir en voz alta lo que yo había estado pensando. Queríamos justicia, continué. Y la conseguimos. Los divorcios. Las compensaciones financieras. Eso era suficiente. Pero no nos detuvimos ahí, dijo Roberto. Destruimos sus vidas. Sus carreras. Sus relaciones con sus familias. Todo. Ellos nos traicionaron. Lo sé. Y eso fue horrible. Imperdonable. Pero Elena, ¿realmente merecían que toda la ciudad los odiara? ¿Que perdieran todo? No tenía respuesta. Sofía intentó suicidarse de nuevo, dijo en voz baja. Esta vez casi lo logra. Está en el hospital. Mi corazón se detuvo. Va a vivir. Pero Elena, si hubiera muerto, nosotros hubiéramos sido parcialmente responsables. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No quería esto. Solo quería que sintieran el dolor que nos causaron. Y lo sintieron. Más que suficiente. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Roberto suspiró. No sé. No podemos deshacer lo que hicimos. Pero tal vez podemos intentar detener el sangrado. Y así lo hicimos. Escribimos declaraciones públicas. Pidiendo a la gente que dejaran de acosar a Marcos y Sofía. Explicando que aunque habíamos sido lastimados, no queríamos que nadie más los lastimara. No sé si ayudó mucho. Pero al menos intentamos. Porque en algún punto,
en medio de nuestra búsqueda de venganza. Nos habíamos perdido a nosotros mismos. Y era hora de encontrar el camino de regreso. 3 meses después de que explotara el escándalo, me encontraba sentada en la sala de mi casa, mirando las paredes vacías. Marcos había sacado todas sus cosas semanas atrás. Los espacios donde solían estar sus muebles ahora mostraban marcas en el piso. Recordatorios fantasmales de una vida que alguna vez existió. La casa se sentía diferente sin él. Más grande. Más silenciosa. Más mía. Pero también más solitaria. Bruno, nuestro perro, se había quedado conmigo. Al menos tenía su compañía. Se acurrucaba a mis pies mientras yo procesaba todo lo que había pasado. Había ganado. En todos los sentidos legales y prácticos, había ganado. Tenía la casa. Tenía la mayor parte del dinero. Marcos estaba arruinado. Sofía también. Roberto y yo habíamos salido adelante. Entonces, ¿por qué no me sentía victoriosa? Mi terapeuta me había hecho esa misma pregunta la semana anterior. Sí, había empezado terapia. Resultó que orquestar una venganza elaborada contra tu ex esposo y ex mejor amiga no era exactamente el camino hacia la salud mental. ¿Quién lo hubiera pensado? La venganza es una espada de doble filo, me había dicho la doctora Ramírez. Puede hacerte sentir poderosa en el momento. Pero el verdadero poder viene del perdón. De dejar ir. Yo había negado con la cabeza en ese momento. No puedo perdonarlos. No después de lo que hicieron. No dije que los perdonaras, aclaró. Dije que dejaras ir. Que dejaras ir la rabia. El odio. La necesidad de hacerlos sufrir. Porque mientras te aferres a eso, ellos siguen teniendo poder sobre ti. Sus palabras me habían perseguido desde entonces. Porque tenía razón. Marcos y Sofía todavía ocupaban mi mente constantemente. Me preguntaba cómo estaban. Si Sofía había salido del hospital. Si Marcos había encontrado trabajo. Si estaban juntos o si su relación también había sido destruida por el escándalo. Todavía les dedicaba energía. Y eso significaba que no había ganado realmente. Roberto llegó esa tarde para nuestra reunión semanal de café. Habíamos mantenido la tradición incluso después de que todo terminara. Era agradable tener a alguien que entendía por lo que había pasado. Te ves pensativa, comentó, sentándose en el sofá frente a mí. Estoy reflexionando. Sobre todo. Y no sé si hicimos lo correcto. Roberto se reclinó, mirando al techo. Yo tampoco. Pensé que me sentiría mejor después. Pensé que verlo sufrir traería paz. Pero solo trajo más dolor. Para todos. Sí. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente. Que los extraño. Roberto me miró sorprendido. ¿A Marcos? Y a Sofía. Extraño la Sofía que creí que conocía. Extraño tener una mejor amiga. Extraño las cenas de los 4. Extraño la vida que teníamos. Pero esa vida era una mentira. Lo sé. Pero las emociones eran reales. Mi amor por ellos era real. Y esa es la parte que duele más. Que no puedo simplemente apagar esos sentimientos solo porque me traicionaron. Roberto asintió lentamente. Entiendo exactamente lo que dices. Hay noches donde me despierto y por un segundo olvido lo que pasó. Extiendo la mano esperando que Sofía esté ahí. Y cuando recuerdo, duele todo de nuevo. ¿Crees que algún día dejará de doler? Eso espero. La doctora Ramírez dice que sí. También estás yendo a terapia. 3 veces por semana. Resulta que tengo problemas de confianza y patrones destructivos de afrontamiento. Hizo comillas con los dedos, intentando hacer una broma, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Nos reímos, aunque no había mucho humor en ello. ¿Has sabido algo de ellos?, pregunté. Roberto negó con la cabeza. No directamente.
Pero escuché por ahí que Marcos se mudó a otra ciudad. Un pueblo pequeño a varias horas de aquí. Consiguió trabajo en una tienda de electrónicos. De gerente de tecnología a vendedor en una tienda. Debería haberme sentido satisfecha. Solo me sentí triste. Y Sofía sigue aquí, viviendo con sus padres, intentando reconstruir su vida. Escuché que está yendo a terapia intensiva. Bien. Espero que le ayude. Y lo decía en serio. En algún punto durante estos 3 meses, la rabia había dado paso a algo más complejo. No era perdón. No todavía. Pero tampoco era odio puro. Era aceptación. Aceptación de que las personas son complicadas. Que pueden lastimarte profundamente y aún así ser humanas. Que sus errores, por terribles que sean, no definen completamente quiénes son. He estado pensando en escribirles una carta, dije de repente. Roberto me miró. ¿Para qué? No lo sé. Tal vez para cerrar el ciclo. Para decir las cosas que necesito decir sin esperar respuesta. ¿Qué les dirías? Pensé por un momento. Les diría que me lastimaron más de lo que las palabras pueden expresar. Que su traición cambió quién soy como persona. Que me hicieron dudar de mi capacidad de confiar en otros. Hice una pausa. Pero también les diría que los perdono. No porque lo merezcan, sino porque yo necesito paz. Necesito dejar ir este peso. Roberto me miró con algo que parecía admiración. Eres más fuerte de lo que yo. No soy fuerte. Estoy cansada. Cansada de cargar con este odio. Cansada de que ellos sigan controlando mi vida incluso después de todo. Entonces hazlo. Escribe las cartas. Y eso hice. Esa noche, me senté con mi laptop y escribí 2 cartas. Una para Marcos. Una para Sofía. No fueron cartas fáciles de escribir. Lloré varias veces. Tuve que detenerme y tomar descansos. Pero cuando terminé, sentí algo que no había sentido en meses. Ligereza. No las envié de inmediato. Las guardé en mi escritorio durante una semana. Releyéndolas. Editándolas. Asegurándome de que decían exactamente lo que necesitaba decir. Finalmente, una mañana de domingo, las imprimí. Las puse en sobres. Las sellé. Y las envié. No esperaba respuesta. No quería respuesta. Solo necesitaba decir mi verdad. 2 semanas después, Marcos respondió. Fue una carta corta. Escrita a mano en papel arrugado. Elena. No merezco tu perdón. Lo sé. No merezco ni siquiera que leas esto. Pero quiero que sepas que lo siento. Más de lo que las palabras pueden expresar. Fui un cobarde. Fui egoísta. Te lastimé de maneras imperdonables. Y ahora vivo cada día con ese peso. No espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo espero que algún día puedas encontrar la felicidad que siempre mereciste. La felicidad que yo fui demasiado tonto para darte. Cuídate. Marcos. Lloré cuando la leí. No porque quisiera volver con él. Esa parte de mi vida había terminado. Lloré porque finalmente había encontrado algo de cierre. Sofía nunca respondió. Y estaba bien. Cada persona procesa el dolor a su manera. Roberto también decidió escribir su propia carta a Sofía. Me dijo que fue catártico. Liberador. No sé si ella la leyó, me dijo. Pero ya no importa. Lo hice por mí, no por ella. Y eso era exactamente el punto. La sanación no viene de que la otra persona reconozca el daño que causó. Viene de que tú decidas dejar de cargar con ese daño. 6 meses después del divorcio, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. Me había mudado. No lejos. Solo a un apartamento en el centro de la ciudad. Más pequeño que la casa, pero acogedor. Mío.
Había algo liberador en empezar desde cero, en escoger cada mueble, cada decoración, sabiendo que reflejaba solo mis gustos. No compromisos. No recuerdos compartidos. Solo yo. Bruno se adaptó sorprendentemente bien. Resultó que prefería los paseos por el parque cercano a nuestro antiguo jardín. Yo también estaba adaptándome. Había vuelto a la escuela. Algo que siempre quise hacer pero que pospuse por años. Estaba estudiando psicología. Irónico, ¿verdad? Después de todo lo que había pasado, después de meses de terapia, algo dentro de mí había cambiado. Quería entender el comportamiento humano. Quería ayudar a otras personas que estaban pasando por traiciones similares. Quería convertir mi dolor en propósito. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, sonrió cuando le conté sobre mi decisión. Es una forma hermosa de sanar, me dijo. Transformar el trauma en servicio. Las clases eran desafiantes pero gratificantes. Me rodeaba de gente nueva. Personas que no conocían mi historia. Que no me miraban con lástima o curiosidad morbosa. Solo me veían como Elena. Una estudiante. Una compañera. Una persona. No como la mujer cuyo esposo la engañó con su mejor amiga. Fue refrescante. Hice nuevas amistades. Lentamente. Cautelosamente. La confianza no vendría fácilmente. Tal vez nunca volvería completamente. Pero estaba intentando. Una de mis nuevas amigas se llamaba Patricia. Una mujer de 45 años, divorciada, con 2 hijos adolescentes. Tenía una energía increíble. Siempre positiva. Siempre riendo. La vida es demasiado corta para quedarte en el pasado, me decía cuando me veía pensativa. Aprende de él, pero no vivas en él. Sabias palabras. Roberto también estaba reconstruyendo su vida. Seguíamos siendo cercanos. Nos veíamos regularmente. Pero nuestra relación había evolucionado. Al principio, ambos pensamos que tal vez podríamos convertirnos en algo más. 2 personas rotas encontrando consuelo el uno en el otro. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no era eso lo que necesitábamos. Necesitábamos sanar individualmente antes de poder estar con alguien. Necesitábamos aprender a estar bien solos antes de poder estar bien acompañados. Así que nos convertimos en mejores amigos. Verdaderos mejores amigos. Sin mentiras. Sin traiciones. Solo apoyo mutuo. Roberto había empezado su propio negocio. Una firma de contabilidad independiente. Le estaba yendo sorprendentemente bien. Resulta que ser tu propio jefe tiene sus ventajas, me dijo una tarde mientras celebrábamos su primer aniversario como empresario. También había empezado a salir con alguien. Una mujer llamada Andrea. Contadora como él. Divorciada también. Entendía lo que le había pasado. Los vi juntos una vez cuando me invitó a cenar para presentármela. Se veían felices. De esa manera tranquila y genuina que Roberto siempre había merecido. Me alegré por él. Sin celos. Sin amargura. Solo alegría genuina por ver a mi amigo encontrar paz. Yo todavía no estaba lista para salir con nadie. Había tenido algunas citas. Patricia me había convencido de instalar una aplicación de citas. Solo para practicar, había dicho. No tienes que casarte con nadie. Solo recuerda cómo se siente salir y conocer gente. Las citas fueron interesantes. Algunos hombres fueron encantadores. Otros no tanto. Pero todos me enseñaron algo. Me enseñaron que todavía podía sentir mariposas. Que todavía podía reírme hasta que me doliera el estómago. Que todavía podía imaginar un futuro con alguien. Algún día. Cuando estuviera lista. Una noche, mientras caminaba por el parque con Bruno, vi a una pareja. Joven. Enamorada. Riendo juntos mientras compartían un helado. Antes, verlos me hubiera dolido. Me hubiera recordado lo que perdí. Pero esta vez solo sonreí.
porque me di cuenta de que lo que tuve con Marcos no era real. Fue una ilusión. Una fantasía construida sobre mentiras. Lo que esa pareja tenía, lo que fuera, era suyo. Y lo que yo tendría en el futuro sería mío. Real. Honesto. Verdadero. Valía la pena esperar por eso. Recibí noticias de Marcos ocasionalmente. A través de conocidos mutuos. A través de redes sociales. Aparentemente estaba mejor. Había conseguido un trabajo mejor en el pueblo donde vivía. Gerente de una pequeña empresa de tecnología. No era lo que solía tener, pero era un comienzo. No supe si estaba con alguien. No pregunté. No quería saber. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Sofía era un misterio más grande. Se había alejado completamente de las redes sociales. Nadie parecía saber mucho sobre ella. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad. Otros que seguía con sus padres. Honestamente, esperaba que estuviera bien. Esperaba que hubiera encontrado ayuda. Esperaba que estuviera sanando. Porque al final del día, su bienestar no afectaba el mío. Y eso era liberador. En mi cumpleaños, un año después del divorcio, organicé una pequeña reunión. Patricia, Roberto, Andrea, algunos compañeros de clase, mi hermana. Gente que me importaba. Gente que me apoyaba. No fue una fiesta elaborada. Solo pizza, vino y risas. Pero fue perfecto. Mientras soplaba las velas de mi pastel, cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí venganza. No pedí que Marcos y Sofía sufrieran más. Pedí paz. Para todos nosotros. Y cuando abrí los ojos, rodeada de personas que genuinamente me querían, sentí que tal vez, solo tal vez, ese deseo se estaba haciendo realidad. Un año y medio después del escándalo, cuando ya creía que esa parte de mi vida estaba completamente cerrada, tuve un encuentro que nunca esperé. Era un sábado por la tarde. Estaba en el supermercado, comprando ingredientes para una cena que iba a preparar para Patricia y su familia. Estaba comparando dos marcas de pasta cuando escuché una voz que hizo que mi sangre se congelara. ¿Elena? Me giré lentamente. Ahí estaba ella. Sofía. Se veía diferente. Más delgada. Con el cabello más corto. Ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente. Pero era ella. Mi primera reacción fue huir. Soltar el carrito y salir corriendo del supermercado. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad. Tal vez el hecho de que había pasado suficiente tiempo. Tal vez simplemente quería ver qué tenía que decir. Sofía, respondí, mi voz sorprendentemente calmada. Nos quedamos paradas ahí, en medio del pasillo de pastas, mirándonos. Dos personas que alguna vez fueron inseparables. Ahora prácticamente extrañas. Yo, no esperaba verte aquí, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Es un supermercado. La gente compra comida. Sonó más cortante de lo que pretendía. Ella se encogió visiblemente. Tienes razón. Perdón. Yo solo, podemos hablar. Solo 5 minutos. Todo en mí gritaba que dijera no. Que me fuera. Que mantuviera la distancia. Pero algo en su expresión, algo en la forma en que sus manos temblaban. 5 minutos, accedí. Hay una cafetería al lado. Pagamos nuestras compras por separado y nos encontramos en la cafetería. Escogimos una mesa alejada, en una esquina donde nadie pudiera escucharnos. Ordenamos café. Ninguna lo tocó. Gracias por darme la oportunidad de hablar, comenzó Sofía. Sé que no la merezco. No respondí. Solo esperé. He querido contactarte durante tanto tiempo. Pero no sabía cómo. No sabía si querías saber de mí. Después de todo lo que pasó. ¿Qué quieres, Sofía? Ella respiró profundo. Quiero disculparme. Apropiadamente.
Sé que mis acciones fueron imperdonables. Destruí nuestra amistad. Destruí tu matrimonio. Destruí tu confianza. Sí, lo hiciste. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo sé. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Elena, casi no lo logro. El peso de lo que hice, de cómo lastimé a las personas que más me importaban. Escuché sobre tus intentos, dije suavemente. Me alegra que estés aquí. Ella me miró sorprendida. ¿De verdad? De verdad. Por más que me lastimaras, nunca quise que llegaras a ese punto. Sofía sollozó. No merezco tu bondad. No es bondad. Es solo humanidad. Todos cometemos errores. Algunos más grandes que otros. Pero todos merecemos la oportunidad de sanar. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de todo? Porque he tenido mucho tiempo para procesar. Para ir a terapia. Para entender que aferrarme al odio solo me lastimaba a mí misma. Sofía se limpió las lágrimas. He estado en terapia también. Casi 2 años. Tratamiento intensivo al principio. Ahora solo sesiones semanales. Me alegra que estés buscando ayuda. Me ha enseñado mucho. Sobre por qué hice lo que hice. Sobre mis propias inseguridades. Sobre cómo lastimar a otros porque yo misma estaba lastimada. ¿Tú estabas lastimada? Ella asintió. Roberto y yo, nuestro matrimonio había estado muriendo durante años. Yo solo no quería admitirlo. Había distancia. Falta de conexión. Y en lugar de enfrentarlo, de hablar con él honestamente, busqué escape en otro lado. En Marcos. Sí. Y fue la decisión más destructiva de mi vida. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Sigues con él?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sofía negó con la cabeza. No. Terminamos hace más de 1 año. Resulta que una relación construida sobre mentiras y traición no tiene bases sólidas. ¿Quién lo hubiera pensado? Había amargura en su voz, pero también autoconciencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Trabajando. Viviendo sola ahora. Intentando reconstruir relaciones con mi familia. No es fácil. Mis padres me perdonaron eventualmente. Pero la confianza está rota. Entiendo eso. ¿Y tú?, preguntó tímidamente. ¿Cómo estás? Mejor. Mucho mejor de lo que estaba hace 1 año y medio. Me alegra escuchar eso. De verdad. Estoy estudiando psicología. Quiero ayudar a personas que pasan por situaciones similares. Sofía sonrió débilmente. Eso es muy tú. Siempre queriendo ayudar a otros. Las personas cambian, Sofía. Yo cambié. Esta experiencia me cambió. Lo sé. Y lo siento. Siento haber sido parte de ese cambio doloroso. Tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que todavía te extraño. Extraño a la amiga que creí que tenía. Extraño nuestras conversaciones. Nuestras risas. Todo eso. Sofía comenzó a llorar de nuevo. Yo también. Todos los días. Pero esa amistad está muerta, Sofía. No podemos volver atrás. Lo sé. Y aunque te he perdonado, porque necesitaba hacerlo por mí, no por ti, eso no significa que podamos ser amigas de nuevo. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Entiendo. Solo, gracias por decirme que me has perdonado. Significa más de lo que puedes imaginar. Nos quedamos sentadas un poco más, terminando nuestros cafés fríos. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Sofía me abrazó impulsivamente. Primero me tensé. Pero luego, me permití devolverle el abrazo. Solo por un momento. Un último adiós a lo que alguna vez fuimos.
Cuídate, Elena, susurró. Tú también, Sofía. Y nos separamos. Ella caminando en una dirección. Yo en otra. Dos caminos que alguna vez estuvieron entrelazados, ahora completamente separados. Cuando llegué a casa, me senté en mi sofá, procesando lo que acababa de pasar. No me sentía destrozada. No me sentía furiosa. Solo me sentía, en paz. Porque había confrontado mi pasado cara a cara. Y había sobrevivido. Más que eso, había crecido. Llamé a Roberto para contarle. ¿Cómo te sientes?, me preguntó después de escuchar toda la historia. Extrañamente bien. Como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo completamente. Me alegra escuchar eso. Mereces paz, Elena. Todos la merecemos. Y era verdad. Marcos, Sofía, Roberto, yo. Todos merecíamos paz. Todos merecíamos la oportunidad de sanar. Y finalmente, después de tanto tiempo, sentía que estábamos en camino hacia eso. 2 años después de que mi vida explotara, me encontraba sentada en un aula universitaria, dando mi primera presentación como estudiante de psicología. El tema, trauma, traición y resiliencia. Era irónico. O tal vez apropiado. No estaba segura. Pero mientras miraba a mis compañeros, todos esperando que comenzara, supe que tenía algo valioso que compartir. No solo teoría de libros de texto, sino experiencia vivida. La traición, comencé, mi voz firme a pesar de los nervios, es una de las experiencias más devastadoras que un ser humano puede enfrentar. Especialmente cuando viene de las personas en las que más confiamos. Vi algunos asentimientos en la audiencia. Claramente no era la única que había pasado por esto. Cuando descubrimos que alguien nos ha traicionado, pasamos por etapas predecibles. Negación. Rabia. Negociación. Depresión. Y eventualmente, si somos afortunados, aceptación. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. Pero hay algo que los libros no te dicen. Algo que solo aprendes al vivirlo. ¿Qué es?, preguntó alguien desde atrás. Que la venganza, por satisfactoria que pueda parecer en el momento, no te devolverá lo que perdiste. No sanará el dolor. Solo lo transforma en algo diferente, algo que puede ser igual de destructivo. Pensé en Marcos. En Sofía. En todo lo que habíamos pasado. Cuando fui traicionada, continué, decidiendo ser vulnerable, mi primera reacción después del shock inicial fue rabia. Una rabia que nunca había sentido antes. Quería que las personas que me lastimaron sintieran exactamente lo que yo estaba sintiendo. ¿Y lo hicieron?, preguntó otra estudiante. Sí. Los hice sufrir. Mucho. Y en ese momento, se sintió como justicia. Como empoderamiento. Pero luego, cuando el polvo se asentó, cuando el drama terminó, me di cuenta de algo. Ellos estaban sufriendo, sí. Pero yo también seguía sufriendo. Porque había gastado tanta energía en mi venganza que no había dejado espacio para sanar realmente. Proyecté una diapositiva con una cita de Maya Angelou: el odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Esto, señalé la pantalla, es completamente cierto. Cada momento que pasé planeando venganza, cada momento que pasé obsesionándome con hacerlos pagar, era tiempo que no estaba usando para sanar. Para crecer. Para convertirme en una mejor versión de mí misma. Un estudiante levantó la mano. Pero, ¿no merecían consecuencias? Absolutamente. Y las tuvieron. Pero hay una diferencia entre consecuencias naturales y venganza calculada. Una es justicia. La otra es otra cosa. Hablé durante 40 minutos. Sobre resiliencia. Sobre perdón, no para ellos, sino para ti. Sobre el poder de elegir cómo responder al dolor. Sobre cómo el verdadero poder no viene de hacer que otros sufran, sino de negarte a dejar que el sufrimiento te defina. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, aplausos.
Después de clase, varios estudiantes se acercaron para hablar conmigo. Una mujer joven, probablemente de 25 años, me contó que su novio la había engañado con su compañera de cuarto. No sé qué hacer, me dijo, lágrimas en sus ojos. Quiero hacerlo sufrir como me hicieron sufrir a mí. La entendí completamente. Puedo decirte lo que yo haría ahora, le dije, con la perspectiva de 2 años. Primero, tómate tiempo para procesar. No tomes decisiones importantes mientras estás en el pico de tus emociones. Pero merecen pagar. Y pagarán. La vida tiene una forma de hacer que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pero tu trabajo no es ser el instrumento de esa justicia. Tu trabajo es cuidar de ti mismo. Eso es todo. Solo, dejarlos ir. No. Eso no es lo que dije. Dije que los dejes ir del centro de tu atención. Que te enfoques en ti. En sanar. En crecer. En convertirte en alguien tan increíble que un día mirarás atrás y te darás cuenta de que su traición fue el mejor regalo que te pudieron dar. Ella me miró escéptica. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Porque lo viví. Y era verdad. 2 años después, podía ver claramente que aunque la traición de Marcos y Sofía fue devastadora, también fue transformadora. Me obligó a enfrentar partes de mí misma que había estado ignorando. Mi tendencia a complacer a otros a expensas de mi propia felicidad. Mi miedo a estar sola. Mi necesidad de validación externa. Todas esas cosas salieron a la luz durante el proceso de sanación. Y aunque fue doloroso enfrentarlas, me hizo más fuerte. Me hizo más completa. Esa noche, mientras escribía en mi diario, otra práctica que mi terapeuta había sugerido y que había mantenido, reflexioné sobre las lecciones que había aprendido. Lección 1. La confianza rota puede sanar, pero nunca vuelve a ser igual. Y está bien. No necesita volver a ser igual. Puede ser algo diferente. Algo más consciente. Más cuidadoso, sí, pero también más intencional. Lección 2. El perdón es para ti, no para ellos. Perdonar a Marcos y Sofía no significaba que lo que hicieron estaba bien. Significaba que yo elegía no cargar más con el peso de su traición. Lección 3. La venganza puede sentirse bien en el momento, pero la paz duradera viene de otro lado. Sí, verlo sufrir trajo satisfacción temporal. Pero la verdadera paz llegó cuando decidí enfocarme en mi propia sanación en lugar de en su sufrimiento. Lección 4. Las personas son complejas. Marcos y Sofía no eran monstruos. Eran personas imperfectas que tomaron decisiones terribles. Podían ser ambas cosas, personas que me amaron genuinamente en algún momento y personas que me traicionaron. La vida no es blanco y negro. Lección 5. Tú eres más fuerte de lo que crees. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que sobreviviría a esta traición, que seguiría adelante, que encontraría propósito y paz, no lo hubiera creído. Pero lo hice. Y si yo pude, cualquiera puede. Cerré mi diario sintiendo gratitud. No gratitud por la traición en sí, sino gratitud por quien me había convertido a pesar de ella. O tal vez, en cierta forma, gracias a ella. Roberto llamó más tarde esa noche. ¿Cómo fue la presentación? Increíble. Catártica, en realidad. Me imagino. ¿Alguna vez pensaste que estarías compartiendo nuestra historia como una lección? Nunca. Pero aquí estamos. Aquí estamos, repitió. ¿Sabes? He estado pensando últimamente en todo lo que pasó. Y me di cuenta de que aunque no lo cambiaría si pudiera, porque me gusta quien soy ahora, tampoco recomendaría ese camino a nadie. ¿El camino de la venganza? Exacto. Fue satisfactorio, sí. Pero también fue agotador. Consumidor. Y al final, no nos dio lo que realmente necesitábamos. ¿Qué era? Cierre. Paz. Sanación. Esas cosas las encontramos después, a pesar de la venganza, no gracias a ella. Tenía razón. Si pudieras volver atrás, le pregunté,
¿Qué harías diferente? Roberto pensó por un largo momento. Me hubiera enfocado más en mí mismo desde el principio. En sanar. En crecer. En lugar de usar toda mi energía para destruir a Sofía y Marcos. Yo también. Pero hey, agregó, con un tono más ligero, al menos aprendimos. Eso cuenta para algo. Cuenta para todo. Después de colgar, me quedé pensando en nuestras conversaciones. Habíamos recorrido un largo camino. De víctimas rotas a vengadores obsesionados a, finalmente, sobrevivientes sanados. No fue un camino recto. Hubo retrocesos. Momentos de debilidad. Noches donde el dolor regresaba con fuerza. Pero cada día era un poco más fácil. Cada día, el pasado tenía menos poder sobre el presente. Y eso, finalmente, era libertad. 3 años después del día que cambió mi vida para siempre, me encontraba parada frente a un espejo, arreglándome para un evento que nunca pensé que llegaría. Mi graduación. Después de 3 años intensos de estudio, terapia y crecimiento personal, finalmente estaba completando mi licenciatura en psicología. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Había algo diferente en mis ojos. Ya no cargaban el peso del dolor que solían llevar. Seguían siendo los mismos ojos, claro. Pero la persona detrás de ellos, ella era completamente nueva. Mi madre tocó la puerta de mi habitación. ¿Lista, cariño? Casi. Entró y me miró con esos ojos de madre que ven todo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Después de todo lo que pasaste, todo lo que sobreviviste, mírate ahora. Mamá, no llores o yo también voy a llorar y arruinaré mi maquillaje. Ella se rió, limpiándose los ojos. Lo siento. Es solo que, hace 3 años, cuando me llamaste esa noche, después de descubrir lo de Marcos, pensé que te habías roto para siempre. Yo también lo pensé. Pero no fue así. Te doblaste, sí. Pero no te rompiste. Y eso es algo hermoso. Nos abrazamos por un largo momento. Cuando llegamos al auditorio de la universidad, había una multitud esperando. Patricia estaba ahí con su familia, agitando las manos exageradamente cuando me vio. Roberto también, con Andrea a su lado. Sonrieron cuando hicieron contacto visual conmigo. Mi hermana, mi padre, varios primos. Toda mi familia de sangre y elegida. Personas que me habían apoyado a través de todo. La ceremonia fue hermosa. Mientras escuchaba los discursos sobre nuevos comienzos, sobre usar nuestros conocimientos para hacer del mundo un mejor lugar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza real y genuina sobre el futuro. Cuando llamaron mi nombre para recibir mi diploma, caminé por ese escenario con la cabeza en alto. Los aplausos de mis seres queridos llenaron la sala. Y mientras sostenía ese pedazo de papel que representaba años de trabajo duro y crecimiento personal, lloré. No lágrimas de tristeza. Lágrimas de orgullo. De logro. De haber sobrevivido y prosperado a pesar de todo. Después de la ceremonia, hubo una reunión familiar en mi apartamento. Comida, risas, celebración. En medio de todo, Roberto me llevó aparte. Tengo algo para ti, dijo, sacando un sobre de su chaqueta. ¿Qué es? Ábrelo. Dentro había una carta. Escrita a mano por Roberto. Querida Elena, comenzaba. Han pasado 3 años desde que nuestras vidas explotaron. 3 años desde que nos convertimos en aliados inesperados en medio del caos. Quiero que sepas que eres una de las personas más fuertes que conozco. No solo sobreviviste a la traición más dolorosa, prosperaste a pesar de ella. Me inspiraste a hacer lo mismo. Gracias por ser mi amiga. Por caminar este difícil camino a mi lado. Por mostrarme que es posible sanar. Aquí está el siguiente capítulo de nuestras vidas. Que sea uno lleno de paz, alegría y amor verdadero. Roberto. Las lágrimas fluyeron de nuevo. Eres un idiota por hacerme llorar otra vez, le dije,
abrazándolo fuerte. Lo siento. Pero necesitaba decirlo. Gracias. Por todo. De nada. Tú también fuiste mi salvación durante todo esto. Nos quedamos ahí por un momento, dos sobrevivientes que habían encontrado fuerza el uno en el otro. Más tarde esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi apartamento, recibí un mensaje inesperado. De Marcos. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo. Pero la curiosidad ganó. Elena, escuché que te graduaste hoy. Solo quería decirte felicidades. Sé que no tengo derecho a estar orgulloso de ti, pero lo estoy. Siempre supe que eras increíble. Lamento haber sido demasiado estúpido para valorarte cuando te tenía. Espero que estés encontrando la felicidad que siempre mereciste. M. Miré el mensaje durante largo rato. Hace 3 años, un mensaje así me hubiera destrozado. O enfurecido. Ahora solo me hacía sentir neutral. Ni dolor. Ni rabia. Ni siquiera satisfacción. Solo neutralidad. Y eso, me di cuenta, era exactamente lo que necesitaba. Respondí brevemente, gracias. Te deseo lo mejor también. Y lo decía en serio. No porque quisiera estar con él. No porque lo perdonara completamente. Sino porque finalmente había llegado a un punto donde su felicidad o infelicidad no afectaban la mía. Éramos dos personas que compartieron una vida en algún momento. Y ahora éramos dos extraños deseándose bien desde la distancia. Nada más, nada menos. Unas semanas después, comencé mi primera pasantía en una clínica de salud mental. Trabajaba con personas que pasaban por divorcios difíciles, traiciones, trauma relacional. Y descubrí que mi experiencia, por dolorosa que había sido, me daba una perspectiva única. Podía empatizar genuinamente. Podía ofrecer esperanza real porque la había vivido. Una de mis primeras clientas era una mujer llamada Gabriela. Su esposo la había dejado por su hermana. No sé cómo seguir viviendo, me dijo durante nuestra primera sesión, lágrimas corriendo por su rostro. Me quitaron todo. Mi esposo. Mi familia. Mi confianza. ¿Cómo se supone que sobreviva a esto? La miré con compasión, recordando cuando yo me sentía exactamente igual. Lo sé, le dije. Sé que en este momento sientes que nunca te recuperarás. Que el dolor es demasiado grande. Que la traición es demasiado profunda. Pero vas a sobrevivir. No solo sobrevivir, vas a prosperar. No hoy. Probablemente no mañana. Pero eventualmente. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también pasé por esto. Y si yo pude salir del otro lado, tú también puedes. Vi un destello de esperanza en sus ojos. Pequeño. Frágil. Pero ahí. Y supe que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Convirtiendo mi dolor en propósito. Mi trauma en servicio. Mi historia en esperanza para otros. Esa noche, mientras conducía a casa, pensé en todo el camino que había recorrido. De una esposa ingenua y confiada. A una mujer rota buscando venganza. A una sobreviviente sanada ayudando a otros. El viaje no había sido fácil. Hubo momentos donde quise rendirme. Momentos donde el dolor era tan intenso que no creí poder soportarlo. Pero lo hice. Y ahora, mirando hacia atrás, podía ver que cada paso, cada lágrima, cada momento de dolor. Todo había tenido un propósito. No un propósito que hubiera elegido. Pero un propósito de todas formas. Había aprendido lecciones que solo el dolor puede enseñar. Había desarrollado fortaleza que solo viene de ser rota y reconstruirte a ti misma. Había encontrado compasión que solo viene de haber sufrido profundamente. Y aunque nunca le agradecería a Marcos o Sofía por lo que hicieron, podía agradecer a la vida por enseñarme que soy más fuerte de lo que nunca imaginé, que el dolor es temporal pero el crecimiento es permanente. Que puedes ser traicionado y aún así elegir confiar de nuevo.
que puedes ser roto y aún así reconstruirte más hermoso que antes. Al llegar a casa, me serví una copa de vino y salí a mi pequeño balcón. Miré las estrellas, sintiendo la brisa fresca de la noche. Y por primera vez en 3 años. No pensé en Marcos. No pensé en Sofía. No pensé en la traición o la venganza o el dolor. Solo pensé en mañana. En mis clientas que necesitaban mi ayuda. En las clases que tomaría el próximo semestre. En la vida que estaba construyendo. Una vida que era completamente mía. Y sonreí. Porque finalmente entendí algo. La mejor venganza no fue destruir sus vidas. La mejor venganza fue construir una vida tan hermosa, tan plena, tan significativa. Que ya no me importaba si ellos existían o no. La mejor venganza fue ser feliz.